Supe que algo había cambiado en el momento en que ella saltó el saludo de siempre. Estaba parada en mi cocina con una pluma en la mano, revisando una lista corta de Navidad que había escrito la noche anterior. Solo quedaban unas cuantas cosas por comprar, sobre todo detalles pequeños que los niños habían mencionado de paso. Sonó mi teléfono y vi el nombre de Rosa. Contesté sin pensarlo mucho. No preguntó cómo estaba. No mencionó las fiestas. Fue directo al grano. No tenemos espacio para ti este año. Es más fácil con menos gente. Hubo una breve pausa después de decirlo, como si esperara que yo entendiera de inmediato. Antes de que pudiera responder, escuché a su esposo de fondo, con voz casual, casi divertida. Sí, solo ven tú. Los niños se abruman. Por un segundo pensé que había oído mal. No las palabras, sino la forma en que las dijeron. Sonaba como un pequeño ajuste, como si hablaran de mover sillas alrededor de la mesa, no como si le estuvieran diciendo a alguien que no era bienvenido. Miré la lista en mi mano. Había escrito cada nombre con cuidado, uno debajo del otro. Ya había comprado la mayoría de lo que estaba ahí. Llevaba semanas pensando en su Navidad. No pregunté qué querían decir. No pregunté quién vendría en mi lugar. No pregunté por qué. Si no hay espacio para mí, dije, manteniendo la voz tranquila, entonces no iré. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Escuché que algo se movía del otro lado, como si no esperaran esa respuesta. Rosa dijo mi nombre una vez, en voz baja, pero no añadió nada que cambiara lo que ya había dicho. Así que terminé la llamada. Me quedé ahí un momento después, todavía con la pluma en la mano. La cocina se sentía distinta, no vacía, solo en calma de una forma a la que no estaba acostumbrada. Dejé la lista sobre la mesa y saqué una silla, sentándome sin haberlo decidido realmente. No fue enojo lo primero que llegó, fue una claridad que no había buscado. Siempre había ido a su casa para Navidad. Nunca había necesitado confirmar si estaba incluida. Me llamo Laura Aguilar. Tengo 67 años. No me moví de esa silla durante un buen rato. La casa se sentía igual, pero yo no. Y la lista seguía sobre la mesa donde la había dejado. Aunque ya no pensaba en los regalos, pensaba en lo fácil que había sido esa llamada, en lo natural que les había sonado a ellos. Hubiera sido más sencillo tratarlo como un error de una sola vez, algo dicho sin pensar, pero eso no sería honesto. Al mirar atrás, veía el patrón con más claridad que nunca. En los últimos años, yo había intervenido tantas veces que ya no se sentía como un favor, sino como parte de mi papel. Cuando subieron los costos de la guardería, cubrí una parte sin que me lo pidieran 2 veces. Cuando Rosa y su esposo querían un fin de semana solos, yo cuidaba a los niños, a veces 2 o 3 noches seguidas. Cuando algo no cuadraba en sus finanzas, casi siempre había una llamada o un mensaje que insinuaba lo suficiente. No siempre pedían directamente. Solían decirlo de manera que sonara temporal. Este mes está un poco apretado. O estamos tratando de salir adelante un poco. Yo decía que sí antes de que terminaran de explicar. Se sentía más fácil así. Y en ese entonces me parecía correcto. Hubo otros momentos, más pequeños, que no llamaban la atención entonces, pero que ahora se quedaban conmigo. Comentarios sobre mi casa salían de paso. No tan seguido como para iniciar una conversación, pero sí lo suficiente para notarlos después. Tienes tanto espacio, mamá. O eventualmente tendría sentido para nosotros. Tú sola no necesitas todo ese espacio. También habían mencionado refinanciar su casa, diciendo que sería más fácil cuando las cosas estuvieran más estables. Nunca pregunté qué querían decir con eso. Rosa tampoco lo corrigió. La idea simplemente quedó ahí, sin decirse, pero presente, como algo que todos debíamos entender sin expresarlo en voz alta. Me decía a mí misma que así era como las familias hablaban, que no significaba nada concreto. No quería que significara nada concreto. Sentada ahí esa mañana,
Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo ajustándome a esas expectativas sin nombrarlas. Cada pequeña decisión de ayudar se sentía separada, pero juntas formaban algo completamente distinto. No solo estaba incluida en sus vidas, era útil de una forma muy particular, y mientras esa parte se mantuviera, todo lo demás parecía seguir su curso. Me recargué en la silla y miré hacia la sala, donde normalmente ponía el árbol. Todavía estaba vacía. Creo que nunca me detuve a pensar qué pasaría si la próxima vez no intervenía. Más tarde esa tarde, regresé al comedor y lo extendí todo sobre la mesa. Había guardado los regalos ahí, todavía en sus cajas, esperando ser envueltos. Se sentía más fácil verlos todos de una vez. Había un sistema de juegos del que el más pequeño había hablado desde el verano. Algo que mencionaba tan seguido que ya no sonaba a petición sino a rutina. Había sets de construcción, libros y algunas cosas más pequeñas que Rosa había dicho que omitirían este año porque querían cuidar el dinero. Yo las había comprado sin pensarlo mucho en su momento. Recuerdo una conversación con claridad. Ella estaba parada en mi cocina, mirando su teléfono. Y dijo, «Estamos tratando de no gastar de más esta Navidad». Yo había sentido y dicho que entendía. Y al día siguiente salí y compré lo que los niños querían de todos modos. En ese entonces no me parecía que estuviera interviniendo por ellos. Me parecía que estaba ayudando a que las cosas fueran más fáciles. De pie ahí ahora, lo veía distinto. Los regalos no eran solo gestos. Habían llenado un hueco que nadie había nombrado directamente. Moví una de las cajas y miré el recibo que todavía estaba debajo. No había llevado la cuenta del total, pero no lo necesitaba. No era una cantidad pequeña. Para entonces había gastado fácilmente unos 20,000 pesos. En un momento tomé mi teléfono, pensando que podría escribirle a Rosa y preguntarle directamente qué había querido decir con lo del espacio. Escribí un mensaje. Luego lo borré antes de enviarlo. Me llegó poco a poco, no todo de golpe. No solo había formado parte de su Navidad, la había estado sosteniendo de formas que iban más allá de presentarme, y cuando dijeron que no había espacio para mí, no mencionaron el papel que yo jugaba para que todo funcionara. Apoyé la mano en el borde de la mesa y miré todo lo que había sacado. Creo que nunca antes había separado el estar incluida de ser útil hasta ese momento. Esa noche, regresé a la mesa después de que la casa se había llenado de su silencio habitual. No encendí la luz principal, solo la de arriba del fregadero, lo suficiente para ver lo que hacía sin que pareciera un momento más grande de lo que era. Me senté con el teléfono y empecé a revisar los pedidos que había hecho en las últimas semanas. Algunos todavía estaban en camino, otros ni habían salido. Cancelé lo que pude, uno por uno, leyendo las confirmaciones conforme llegaban sin mucha reacción. No se sentía como si estuviera quitando algo. Se sentía como si estuviera deteniendo algo que no tenía que haber pasado en primer lugar. Los artículos que ya tenía, los recogí y los llevé al closet del pasillo. No me apuré, ni tampoco dudé. Los puse en el estante donde guardaba las cobijas extras y cerré la puerta. No envié ningún mensaje, no di ninguna explicación, no sentí la necesidad de justificarlo. Nada en la llamada anterior había invitado a una conversación, y yo no iba a crear una por mi cuenta. Cuando regresé a la cocina, la mesa estaba vacía otra vez. Se veía como siempre, sencilla y funcional, sin nada apartado para alguien más. Me quedé ahí un momento, notando lo distinto que se sentía. No estaba esperando la siguiente petición, ni tratando de anticipar qué podría hacer falta. Había tomado una decisión, y por primera vez la dejé exactamente donde estaba. Desperté más temprano de lo usual la mañana de Navidad. No porque tuviera planes, sino porque no estaba acostumbrada al silencio. No había prisa por vestirme, ni por empacar el coche, ni por revisar que no hubiera olvidado nada. La casa permanecía quieta a mi alrededor, y por primera vez en años no tenía un lugar donde debiera estar. Estaba en la cocina preparando café cuando mi teléfono se iluminó sobre la mesa. Miré la hora sin pensarlo mucho. 7:10 de la mañana. Era Rosa. Me sequé las manos y tomé el teléfono.
El mensaje ya estaba ahí, escrito todo en mayúsculas. ¿Dónde están los regalos? Me quedé ahí un momento, leyéndolo de nuevo para asegurarme de no haber pasado nada por alto. No había saludo. No mencionaba el día, ni reconocía la llamada de 2 semanas atrás. Solo la pregunta, directa e inmediata. Dejé el teléfono unos segundos. Luego lo tomé otra vez. No necesitaba pensar qué decir. Salió tan sencillo como todo lo demás en los últimos días. Pensé que solo necesitaban que llevara yo misma. Nada más. Miré la pantalla un momento después de enviarlo. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No esperé respuesta. Serví mi café y lo llevé a la mesa, sentándome despacio. El silencio ya no se sentía incómodo. Se sentía firme, como si algo hubiera encontrado su lugar. El tiempo pasó sin interrupciones. No llegó ningún mensaje de seguimiento, ni llamada, ni intento de explicar o ajustar lo que ya se había dicho. Tomé un sorbo de café y miré hacia el patio. Notando lo quieto que estaba todo, no fue el mensaje mismo lo que se quedó conmigo. Fue lo fácil que había sido enviarlo y lo poco que parecía considerar algo más allá de lo que faltaba. Para entonces entendía que nada de lo que había hecho la noche anterior les había sorprendido. Simplemente habían esperado que algo más llenara el espacio que yo había dejado. El día después de Navidad, me senté en la misma mesa con la laptop abierta y el teléfono al lado. Ya no había mucho que pensar. Entré a mi cuenta y revisé cada línea como hacía usualmente a fin de mes. Solo que esta vez no estaba buscando errores. Rosa seguía como usuaria autorizada en una de mis tarjetas de crédito. La había agregado un par de años atrás, cuando las cosas estaban apretadas para ellos y ella necesitaba flexibilidad para la despensa y la gasolina. En ese entonces me había parecido práctico. Primero le quité el acceso. El sistema me pidió confirmar 2 veces. Pasé sin dudar. Después miré los pequeños pagos recurrentes que había configurado con el tiempo. Una parte de la guardería. Algunos depósitos mensuales que cubrían cosas que ella nunca decía claramente. Apagué cada uno, de uno en uno, hasta que no quedó nada corriendo en segundo plano. No me sentía apurada, tampoco culpable. Se sentía como si estuviera regresando algo al equilibrio que había estado inclinado demasiado hacia un lado durante demasiado tiempo. Mi teléfono sonó más tarde esa tarde. Supe que era ella antes de mirar. ¿Por qué no funciona la tarjeta?, preguntó Rosa, con la voz tensa. Ya yendo hacia el enojo, te quité de la cuenta, dije. Mamá, ¿qué está pasando? La tarjeta no sirve, ya no está activa. No puedes hacer eso sin avisarme. Acabo de hacerlo. Esto se siente como si nos estuvieras castigando. No dije. Estoy dando un paso atrás. Hay una diferencia. Me recargué en la silla y miré hacia la ventana, sin fijarme en nada en particular. Estoy haciendo menos, le dije. Eso es lo que querían. No es lo que quise decir, respondió rápido, pero nada en su tono sugería que hubiera pensado antes en lo que realmente había querido decir. No discutí con ella, no repasé la lista de cosas que había estado cubriendo ni expliqué cuánto tiempo llevaba pasando. Ya no había confusión de mi parte. Después de terminar la llamada, cerré la laptop y me quedé ahí un rato. La habitación se sentía igual, pero algo dentro había cambiado, por primera vez en mucho tiempo. No había nada corriendo en silencio en segundo plano para ellos. Unos días después de Navidad, llamé a un abogado de bienes raíces cuyo nombre me había dado un vecino de la calle. Llevaba años pensando en actualizar mis documentos, pero siempre había algo más que parecía urgente. Esta vez no se sentía como algo que pudiera posponer. La oficina estaba en un edificio bajo cerca de un centro comercial, por el que había pasado muchas veces sin fijarme. Adentro todo estaba tranquilo y ordenado, y la mujer que me atendió se presentó como la licenciada Vargas. Hablaba de forma firme y práctica, lo que facilitaba concentrarme en lo que discutíamos. Empezamos por lo básico. La casa estaba solo a mi nombre, como siempre había sido. No había copropietarios,
ni gravámenes más allá de los que ya se habían pagado hacía tiempo. En papel, era sencillo. ¿Qué le gustaría que pasara con la propiedad en el futuro?, preguntó. Hice una pausa antes de responder. Quiero que quede claro, dije, sin suposiciones, sin malentendidos. Ella asintió y me explicó las opciones. Hablamos de actualizar mi testamento y me explicó cómo un fideicomiso podía dar más estructura si quería poner condiciones o evitar complicaciones después. No se apuró con las explicaciones ni sugirió nada innecesario. En un momento preguntó si había personas específicas que quería incluir o excluir. No respondí de inmediato. Pensé en las conversaciones que había escuchado en los últimos años, en la forma en que mencionaban mi casa como algo que eventualmente tendría sentido para Rosa y su esposo. No he prometido nada, dije al fin, pero tampoco lo he corregido. Es común, respondió la licenciada Vargas. La claridad ahora evita conflictos después. Hicimos los cambios que necesitaba. Nada complicado, solo directo. La casa seguiría siendo mía y cualquier decisión futura sobre ella quedaría documentada sin dejar espacio para interpretaciones. Cuando salí de la oficina, me senté un momento en el coche antes de encender el motor. El volante estaba tibio por el sol y descansé las manos en él, pensando en lo fácil que se forman las expectativas cuando nadie dice lo contrario. Esto no se trataba de quitarle algo a alguien. Se trataba de poner en su lugar algo que debió haber estado claro desde el principio. Unos días después de reunirme con la abogada, recibí un mensaje de mi prima Elena. No hablamos seguido, así que lo noté de inmediato. No dijo mucho en el texto, solo que creía que debía haber algo. Había una captura de pantalla adjunta. Era una publicación del esposo de Rosa. No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta. La redacción era cuidadosa, del tipo que deja espacio para negar cualquier cosa directamente. Algunas personas sí saben cómo arruinar la Navidad. Había comentarios debajo. Unos reaccionaron con caritas de risa. Otros estuvieron de acuerdo de forma corta y casual, como si entendieran la situación sin necesitar detalles. Lo miré un rato, más de lo que esperaba. No porque intentara interpretarlo, sino porque notaba lo fácil que había sido compartirlo. Nadie había preguntado qué había pasado. Nadie se había comunicado conmigo. La versión de los hechos a la que respondían no incluía nada de lo que yo había vivido. Elena envió otro mensaje después. No quiero meterme en medio, escribió, pero pensé que debías verlo. Esa noche sonó mi teléfono otra vez. Era mi hermana mayor. Vi algo en internet, dijo. ¿Quieres contarme qué pasa? No es complicado, le dije. Nunca lo es, respondió, pero la gente está hablando. Entendí lo que quería decir. No estaba tomando partido, solo me pasaba la información. No respondí de inmediato. Guardé la captura y dejé el teléfono sobre la mesa. La habitación se sentía igual que toda la semana, firme y tranquila. Pero había algo definitivo en lo que acababa de ver. No era solo que hubieran sido despectivos, era que se sentían cómodos presentándolo públicamente, moldeando la situación en algo tan simple que otros lo aceptaran sin cuestionar. Tomé el teléfono otra vez, miré la imagen una vez más y luego la cerré. Cualquier espacio que pudiera haber quedado para explicar las cosas antes, ya no estaba. No sucedió todo de golpe, pero los cambios empezaron a notarse en unas cuantas semanas. Escuché parte de forma indirecta. Una vecina mencionó haber visto a Rosa en una tienda cerca, discutiendo en voz baja en la caja cuando su tarjeta no pasó. Elena envió otro mensaje corto, diciendo que las cosas se veían tensas de su lado. No pedí detalles, ni seguí preguntando. Lo que sabía con certeza era lo que ya había hecho. La tarjeta de la que la había quitado ya no servía para nada relacionado con mi cuenta. Los pequeños pagos que solía cubrir habían desaparecido. Cualesquiera huecos que hubiera antes ahora eran completamente visibles. En algún momento, sus planes de refinanciar su casa se cayeron. Lo supe por mi hermano, que lo mencionó de paso en una llamada corta. Dijo algo sobre tiempos y papeles, pero entendí la parte que no dijo.
Habían esperado usar mi casa como parte de su estabilidad financiera a largo plazo. Algo que hiciera que los números cuadraran en papel. Algo que ya no estaba ahí. Rosa llamó unos días después. Su voz sonaba distinta, no más suave, sino más controlada, como si eligiera las palabras con cuidado. Pensamos que ayudarías como siempre, dijo. Estaba sentada en la misma silla que había usado toda la semana. No me moví. No pensaron, dije. Asumieron. Sabías que yo lo cubriría, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Eso es lo que no estás diciendo, le contesté. No planearon nada sin incluirme. Escuché que su respiración cambió, como si se hubiera quedado quieta del otro lado. Hubo una pausa después. No de las que se convierten en discusión, sino de las que se asientan cuando ya no hay nada contra qué empujar. No levantó la voz. No negó lo que dije. Solo dejó que el silencio se quedara entre nosotras. La llamada terminó poco después, sin que ninguno intentara alargarla. Dejé el teléfono y miré alrededor de la habitación. Todo estaba en el mismo lugar que antes, pero el peso se sentía distinto. Ya no era enojo. Era la ausencia de algo que había estado ahí durante mucho tiempo, y sin eso, todo lo demás había empezado a moverse por sí solo. No regresé a como eran las cosas antes. Las llamadas se hicieron menos, luego pararon, y nada urgente las reemplazó. No hubo peticiones de último minuto ni expectativas silenciosas esperando que yo interviniera. La casa seguía igual, pero la forma en que me movía dentro de ella se sentía diferente. Mantuve mis días sencillos. Cuidé lo mío y dejé de intentar manejar lo que no lo era. No fue un cambio dramático, solo constante, como algo que se asienta después de haber estado desequilibrado demasiado tiempo. La siguiente fiesta llegó sin mucha plática. Nadie mencionó planes y yo no pregunté. Preparé una comida sencilla para mí, puse la mesa como me gustaba y dejé que el día pasara sin llenarlo con nada extra. En algún momento me di cuenta de que ya no estaba esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Ellos no se quedaron sin espacio, se quedaron sin alguien dispuesto a llenarlo. Si hay algo que le diría a alguien que se encuentra en un lugar así, es esto. Pon atención a lo que pasa cuando dejas de dar sin que te lo pidan. El silencio que sigue te dirá más que cualquier explicación. Dejé las cosas donde estaban y no volví a extender la mano hacia ellas.